el equipo de Centro de Medio Digital estará presente para la conferencia magistral. La inauguración será presidida por el licenciado Gerardo Dorantes Mora y el maestro Germán Arechiga Torres se encargará de ello. Vamos a dar inicio con esta jornada académica, agradeciendo y aplaudiendo la presencia del maestro Germán Arechiga Torres, por favor, miembro de esta comunidad académica, que también ha fungido en otros ámbitos, en otras instituciones, la UNEVE, Tecnológico de Chimalhuacán, por citar algunos en el contexto regional que nos ocupa, autor de varios libros, destacándose justamente algunos que versan en torno a lo que es Nezahualcóyotl, sus orígenes, sus anécdotas. Sin más preámbulo, Germán, muchísimas gracias. Mitos y realidades de Nezahualcóyotl. Muchas gracias. Para quienes no me conozcan, me presento un poco. Soy Germán Arechiga Torres. Entré a trabajar aquí en el año de 1996, hace mucho tiempo. Y después me fui 10 años, 12 años a otras instituciones. Y ahora el maestro rector me da la oportunidad de regresar a trabajar con su equipo y lo hago con mucho gusto. Entre otras cosas, me he dedicado desde hace mucho tiempo a documentar la historia de este municipio. Fui nombrado cronista municipal del municipio y sigo siendo historiador. Tengo 14 libros publicados y lo que más gusto me da es que cuando se habla de Ciudad Nezahualcóyotl hay que generar que se hable bien. Pero voy a platicar dos cosas rápidamente, ¿no? Una que tiene que ver con ustedes, precisamente, ¿no? El famoso TSU. Y aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que tiene que ver algo la Torre Eiffel con la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl? La respuesta es sí, tiene que ver. ¿Por qué? Ahí te va. Hace muchos años, el presidente de la República era Carlos Salinas de Gortari. Él era el presidente de la República. Estamos hablando de hace muchos años, más de 30 años. Y tenía un secretario de Educación. Como todos los presidentes, tiene su gabinete. Y el secretario de Educación del presidente Salinas de Gortari es la misma persona que hoy se encarga de que esto exista, la luz, ¿no? El director de la Comisión Federal de Electricidad hoy era, hace casi 40 años, secretario de Educación. Se llama Manuel Bartlett Díaz. Manuel Bartlett era el secretario de Educación con Carlos Salinas, pero él cuando era estudiante fue becado y lo mandaron a Francia. Bueno, entonces decía yo, ¿qué tiene que ver la Torre Eiffel? Pues que Manuel Bartlett, caminando por las calles de Francia, se dio cuenta que en Europa había, como en México, universidades, pero a él le llamó mucho la atención un modelo muy curioso, que eran estudios, por así decirlo, intermedios, ¿no? Gente que no terminaba una licenciatura o una ingeniería y que tenía un nivel profesional y que les daban títulos y cédulas y que se incorporaban rápidamente al mercado de trabajo. Y cuando lo nombran secretario de Educación, un día le dice al presidente, oye presidente, ¿por qué no aplicamos en México algo que yo vi en Francia cuando estaba viajando por allá? Y el presidente Salinas le dice, ¿qué es? Un modelo educativo nuevo. ¿Y qué es ese modelo educativo? Universidades tecnológicas. Y Salinas le dijo, ¿y eso qué? ¿Con qué se come o cómo es? Y ya le explicó, porque Bartlett tenía la idea muy clara. Son estudios universitarios de 2 años. O sea, pero una universidad es una universidad de 4 años, 5 años. No, estas son de 2. No creo que funcione. Y Bartlett convenciéndolo, ¿no? Sí, va a funcionar, porque México ya está evolucionando, 1988, 89, ¿no?
Total, convenció a Carlos Salinas de que lo dejara hacer su invento, una universidad tecnológica. Y no solamente una, Salinas le dijo, órale, te vamos a autorizar 3. Hazte 3 universidades tecnológicas. Y Manuel Bartlett empezó con su gente, la Secretaría de Educación Pública. Carlos Salinas de Gortari tenía un secretario particular, que era un estudiante del Politécnico, un jovencito que se llamaba Justo Ceja. Y este estudiante del Politécnico había sido, en sus prácticas profesionales y servicio social, asignado a Los Pinos. Allá lo mandaron. Y allí se encontró con Carlos Salinas, que no era el presidente, tenía otro cargo. Y Carlos Salinas lo conoció y, como cualquier chavo de servicio, empezó a platicar con él. Y este muchacho era muy hábil, muy listo, y se hizo gran amigo de Carlos Salinas de Gortari, Justo Ceja. Justo Ceja tenía una característica: era estudiante del Poli y había nacido en Ciudad Neza, en la Colonia del Sol. Entonces, Justo Ceja, es muy probable, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿verdad?, que Justo Ceja le ha de haber dicho al presidente Salinas: oiga, ¿por qué no ponemos la primera universidad tecnológica allá en mi tierra, en Nezahualcóyotl? Y seguramente Carlos Salinas le dijo: órale, me parece un buen lugar, ¿no? Así se hizo, y entonces empezaron a trabajar, y por escasas semanas, tal vez hasta días, el presidente Salinas dijo: vamos a inaugurar las universidades tecnológicas. Y la primera de todas en el país fue la de Ciudad Nezahualcóyotl. Antes que Tula-Tepeji y antes que Aguascalientes, esta universidad se inauguró. No sé si por horas o por días, pero todo mundo sabe en el subsistema que la primera universidad tecnológica que hubo en el país fue la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Fue la primera de todas. Y aquí se inventó este modelo, y aquí vino el presidente Salinas a inaugurar en persona, con Justo Ceja al lado, que era su particular. Después se inauguraron las otras universidades, pero desde 1991 esta universidad se creó, entraron los primeros estudiantes, y desde entonces, en 1991, en Ciudad Nezahualcóyotl, para todo el país. Hoy hay más de 150 universidades tecnológicas en todo el país. Imagínate, si no pegó este modelo, ¿no? Más de 150, pero la primera de todas en el país fue la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Y ese es un motivo para sentirnos orgullosos, porque los primeros TCUs que hubo en todo el país fueron de esta universidad. Y uno de los TCUs está aquí sentado, es el maestro Antonio Lara, que es nuestro secretario académico, y él fue parte de la primera generación de TCUs que estudiaron aquí. Por si no lo saben.